Hola, ¿cómo están? Me disculpo porque voy a estar como con la cámara desde el celular porque mi computador se está reiniciando. Bueno, yo me llamo Mariana y junto a Sofía Orjuela hoy vamos a hablar del pemphigoide bien polloso. ¿Están viendo la pantalla? Bueno, sí, Sí, se ve súper bien. listo. Bueno, entonces primero acá tenemos la tabla de contenidos para que sepan cuáles son los temas que vamos a tratar hoy. Y vamos a empezar por las generalidades. Entonces primero vamos a empezar definiendo qué es el pemphigoide ampolloso. Primero tenemos que tener en cuenta que es una patología autoinmune, que más adelante vamos a ver cuáles son las manifestaciones clínicas, pero se caracteriza por tener vesículas y ampollas que van a estar subepidérmicas y que van a tener un infiltrado que va a ser lleno de eosinófilos y de neutrófilos, siendo mayor el recuento de eosinófilos. Como es una enfermedad autoinmune, también va a tener anticuerpos IgG que van a circular, otros van a estar unidos a la piel y otros van a estar interactuando con las proteínas que van a atacar a la membrana basal, como veremos en la fisiopatología. Bueno, los pacientes van a presentar una erupción prodrómica que se caracterizará por ser una erupción preampollosa, en el que primero van a aparecer máculas eritematosas, después van a evolucionar a ser pápulas urticariformes y después van a ser placas o lesiones eczematosas. Las vesículas y las ampollas se van a diseminar pues, en varias partes del cuerpo y ocasionalmente van a formar rosetas como las que vemos en la imagen. Y esto pasa pues por la diseminación y en gran parte por el prurito pues que el paciente tiene. Entonces, las lesiones típicas, como les estaba contando, son vesículas y ampollas. Estas ampollas se caracterizan por ser tensas y grandes, y esto es muy importante diferenciarlo del pénfigo ampolloso, porque es muy común uno confundir el pemfigoide ampolloso con el pénfigo ampolloso, pero tenemos que tener en cuenta que son dos patologías diferentes. Entonces, en el pemfigoide tendremos las ampollas tensas y grandes. Estas se van a ubicar en extremidades, más que todo en la cara interna del muslo, en las áreas flexoras como en el pliegue de los brazos, de las piernas, en el área inguinal, en las axilas, en el abdomen y en el cuello. El líquido de la ampolla normalmente va a ser claro o transparente y puede ser hemorrágico. Y si el paciente sufre como una sobreinfección bacteriana, puede ser amarillo pues, o purulento. La ruptura de las ampollas va a hacer que se formen erosiones que van a evolucionar a costras, nuevamente por el prurito tan marcado que va a tener el paciente. Y como les dije, estas pueden ser invadidas por bacterias patógenas que ya nos hará pensar en un tratamiento diferente. Bueno, el pemfigoide ampolloso, como les dije, era una enfermedad ampollosa subepidérmica, autoinmunitaria, y es muy importante saber que se presenta más en los ancianos y en las personas pues, mayores de 60 años de edad. Eh, Como ya les dije, es una patología más que todo crónica que puede tener episodios de reagudización y remisiones espontáneas. Es muy importante tener esta patología en cuenta porque hemos encontrado, pues los estudios han encontrado, y nosotras leímos y nos pareció muy interesante que el pemfigoide ampolloso tiene mucha morbimortalidad, por lo que es importante no siempre tener este diagnóstico diferencial en la mente. Específicamente, como les contamos que es una enfermedad autoinmunitaria, los autoanticuerpos que van a ser, pues, que van a tener relación con la enfermedad van a ser los que están dirigidos contra los antígenos de 180 y 230. Más adelante les vamos a hablar más específicamente de estos antígenos, pero es muy importante tenerlos en cuenta porque estos solamente van a estar presentes en los hemiesmosomas. Y como les mencioné anteriormente, por ejemplo, en el pénfigo, sí, en el pénfigo ampolloso no van a estar los hemiesmosomas, sino en los desmosomas, por lo que es importante como hacer esa diferencia. Bueno, ahora vamos a mencionar unos datos de la epidemiología. Como ya les dije, se presenta más en ancianos mayores de 60 años. Se ha encontrado que tiene una prevalencia mayor en personas japonesas y en personas de raza blanca, porque se ha encontrado específicamente los alelos HLA de clase 2 en estas personas que tienen una predisposición más grande genética para desarrollar esta patología. Se estima que más o menos cada año de 6 a 13 personas por 1 millón de habitantes adquieren esta patología. Y se ha encontrado que el riesgo es más grande en el sexo masculino y la mortalidad aumenta muchísimo más en personas mayores de 90 años. La enfermedad también se registra pues en niños, pero es mucho más común encontrarla en ancianos.
Ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas y vamos a ver cómo se ve la patología. Entonces, como dijimos anteriormente, se caracteriza clínicamente por la aparición inicial de lesiones urticariformes o eczematosas en la fase prodrómica, que van a ser muy pruriginosas y sobre ellas van a aparecer las ampollas tensas. Algunos pacientes presentan la erupción prodrómica y la erupción preampollosa, que como les decía antes, empieza primero siendo máculas eritematosas, después progresan a pápulas urticariformes y placas, y ya con pues, menos frecuencia serían lesiones eczematosas que se van a distribuir en más partes de la piel. Acá traemos unas fotos que de hecho Sofía y yo vimos en la rotación de dermatología de sexto, pues y la paciente nos autorizó a mostrárselas. Es una paciente de la clínica CES que tenía pues, el pemfigoide ampolloso ya muy avanzado y ella consultó porque ya le había ocurrido antes y empezó con máculas muy pruriginosas. Entonces, pues, por ejemplo, acá podemos ver cómo son las ampollas de ella. A ella ya se le habían como explotado, pues, por decirlo así, algunas y ya estaba pues como resolviéndose su patología. Entonces, como les decía, el prurito tiene mucho que ver con la evolución pues, del pemfigoide ampolloso, porque entre el paciente más se rasque, más va a crear escoriaciones y esto va a crear pues que las máculas y las pápulas progresen a vesículas. Y esas vesículas pues pasarán a ser ampollas de gran tamaño que empezarán a tener contenido seroso que como les dije es rico en eosinófilos y en neutrófilos y que de hecho podrá ser hemorrágico. La ruptura pues de estas ampollas, como les dije, va a formar más erosiones y costras, que eso va a ser pues un factor muy importante para que el paciente se sobreinfecte y tenga una infección bacteriana al mismo tiempo. Como les dije anteriormente, algo que es muy importante para poder diferenciar esta patología de otras en dermatología es que las lesiones no van a aparecer en la cabeza y son más predominantes en los pliegues, en las extremidades y en el tronco. El signo de Nikolsky va a ser negativo y pues también leímos que nos pareció muy curioso que si el signo está positivo, esto no va a excluir que el paciente tenga enfermedad, pero igual es algo que podemos evidenciar en el examen físico. Bueno, las ampollas se van a resolver sin dejar cicatrices, em, y van a tener una resolución mucho más rápida si el paciente no se rasca pues en los lugares de las lesiones, pero sí van a dejar una hiperpigmentación que será pues inflamatoria. Hay unas formas atípicas y localizadas del pemfigoide ampolloso, que serán pues el pemfigoide eritrodérmico, el disdrótico, que afectará palmas y plantas que normalmente son respetadas por el pemfigoide ampolloso típico. El nodular, que lo tendremos que tener como un diagnóstico diferencial con el plúrico nodular. Y pues aparte de, entre otros, el pemfigoide vegetante, el líquen plano pemfigoide y otras formas limitadas. Otra cosa muy importante es que la mucosa no se afecta normalmente en esta patología, pero si sucede, debemos buscar otros diagnósticos diferenciales y ver si solamente está en la mucosa oral o en otras mucosas del cuerpo. Acá tenemos dos imágenes que encontramos en Bolonia, que nos parecieron muy interesantes. En la imagen A hablan de la fase más como temprana de la patología, y en la B encontramos que ya el paciente como que tuvo el prurito, pues sí se rascó y las lesiones se fueron agrandando y extendiendo pues en el brazo. Esta es la presentación urticarial, que como les dijimos, las máculas van a progresar a pápulas urticariformes. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que aunque el paciente no tenga todavía ampollas y vesículas, sabemos que pues, esta patología va a progresar a ellas, por lo que es muy importante intentar hacer el diagnóstico desde la fase temprana de la patología, así el paciente aún no tenga las ampollas. Acá tenemos la presentación eczematosa, cuando que acá solamente evidenciamos pues máculas y como les decía, es importante ahí pensar que puede que el paciente esté cursando con un pemfigoide ampolloso que va a progresar. Como les dije anteriormente, el pemfigoide ampolloso infantil pues, o pediátrico es un poco más raro y menos común, pero acá tenemos otras imágenes de Bolonia que nos pareció importante resaltarles. Por ejemplo, es una presentación más atípica porque podemos ver la imagen C que puede presentarse, por ejemplo, en manos y es un poco menos común que a los pacientes adultos se les presenten en manos.
Bueno, buenas noches. Entonces, yo les voy a hablar acerca de la fisiopatología. Entonces, los mecanismos del pempigoide ampolloso no se entienden completamente, pero se explican probablemente por daños mediados por autoanticuerpos en la zona de la membrana basal epitelial, que conocemos es una estructura que media la adhesión, la permeabilidad, la organización y la diferenciación celular. Entonces, dentro de la zona de la membrana basal epitelial se estimula una cascada inflamatoria destructiva que resulta en la separación de la epidermis y de la dermis con la formación de las lesiones características como que veíamos en las imágenes anteriores y que Mari nos estaba mostrando. Entonces, la patogenia del pempigoide ampolloso se va a definir principalmente por dos componentes, el inmunológico y el inflamatorio. El inmunológico entonces va a estar determinado por la presencia de los anticuerpos frente a proteínas en los hemiesmosomas, que ya se los voy a mostrar en una foto más adelante, bueno, en una imagen, de los queratinocitos basales. ¿Cuáles van a ser esos antígenos? Van a ser el BP180 y el BP230. En cuanto a la parte inflamatoria, hay mayor importancia en otras enfermedades ampollosas autoinmunes y este componente se determina por la acción de polimorfonucleares neutrófilos, también eosinófilos, que se van a activar por la fracción Fc de los autoanticuerpos, produciendo liberación de enzimas proteolíticas que dañan la unión dermoepidérmica. Entonces, en esta imagen lo vemos. Casi todos los pacientes con pempigoide ampolloso tienen autoanticuerpos IgG que van a estar circulantes y se unen al BP180. También en los pacientes con pempigoide ampolloso presentan una significativa autorreactividad al BP230. Y los pacientes con pempigoide ampolloso entonces van a desarrollar una respuesta de los linfocitos T autorreactivos a esos BP180 y BP230 y es probable que por eso se vaya a estimular linfocitos B y se produzcan autoanticuerpos. Entonces aquí representando al linfocito T, esos linfocitos T nos van a producir citoquinas, tanto las TH1 como el interferón, o TH2 como las interleuquinas, la IL4, IL5, IL13, y se ha visto que las citoquinas TH2, al igual que la TH17, se pueden desempeñar en un papel relevante en la fisiopatología del pempigoide ampolloso. Cuando los autoanticuerpos se unen a los antígenos diano, se forma la cascada de episodios en la que resultan fundamentales los mecanismos de receptores Fc por los complejos del BP180. Entonces, como les venía diciendo, se activa el complemento, se activan células inflamatorias y todo eso nos va a llevar a liberación de proteasas, de metaloproteinasa de matriz 9, elastasa de neutrófilos y proteasas de mastocitos. Como vemos aquí de nuevo, les muestro los hemiesmosomas, vemos la epidermis y la dermis y cómo se da pues como esa separación. Y aquí pues como para mencionarles era que antes se consideraba que las IgG contra el BP180 eran las únicas patógenas en el pempigoide ampolloso, pero también se ha demostrado que las IgE específicas contra el BP180 también son patógenas en las lesiones del pempigoide. En cuanto a fármacos, se ha descrito algunos fármacos como la espironolactona, la furosemida, la penicilamina, la bumetanía, la amoxicilina, el ciprofloxacino, el yodo potásico, las sales de oro y el captopril, que se han relacionado o han desencadenado el pempigoide ampolloso, aunque se desconoce el mecanismo por el que se ocurre. La hipótesis de esto es que van a modificar la respuesta inmune o alteran los antígenos de la membrana basal en los pacientes con una predisposición genética determinada. También se han descrito casos en los que el pempigoide ampolloso se induce por fototerapia, radioterapia, vacunas, infecciones víricas o el rechazo agudo o crónico a un trasplante. Aquí entonces nos pareció importante mencionarles que es importante detectar esos factores de riesgo o esos factores desencadenantes que pues generan el pempigoide y también intentar eliminarlos siempre que sea posible para un manejo adecuado del pempigoide. Hablando ya un poco del diagnóstico, el diagnóstico se va a basar en datos clínicos, histológicos e inmunológicos. El pempigoide ampolloso no tiene criterios diagnósticos como otras enfermedades, sino que nos basamos de hallazgos clínicos altamente sugestivos. Se ha descrito como unos signos que nos pueden ayudar a identificarlo, entonces que el paciente no tenga ausencia de cicatrices atróficas, que tenga ausencia de compromiso en cuero cabelludo y en cuello,
ausencia de compromiso en las mucosas y pacientes mayores de 70 años. Entonces, en cuanto al abordaje o qué vamos a hacer con estos pacientes, les vamos a tomar 2 biopsias. Entonces, la primera biopsia la vamos a tomar de una lesión vesiculosa reciente. Tiene que ser reciente para evitar procesos de reepitelización y se va a poner en formaldehído. Y entonces lo que vamos a ver va a ser una ampolla subepidérmica con infiltrado inflamatorio perivascular con abundantes eosinófilos. No se va a ver afectada la hernia reticular o profunda y se va a ver esponjosis eosinofílica de forma temprana. Esa era la primera biopsia. Ya con la segunda biopsia, entonces vamos a hacer inmunofluorescencia directa. Tiene que ser de la piel sana, perilesional o de piel inflamada, pero sin vesículas ni ampollas. Y vamos a observar los depósitos lineales, como vemos en la imagen, que se ve como en verdecito, se ven los depósitos lineales de IgG y de C3 en la membrana basal, aunque también pueden haber otros depósitos como IgM, IgA, pero siempre en menor cantidad. También entre el C3 y el IgG se va a ver mucho más depósito de C3 y es muy raro o es pequeño el porcentaje de los pacientes que solo presentan C3 de depósito. Otro hallazgo que se describe en el pemfigoide ampolloso que es característico es la N cerrada, que a diferencia de la epidermolisis ampollosa es una U cerrada, pero se dice pues que es difícil de objetivar. También tenemos la inmunofluorescencia indirecta, que esta nos permite estudiar la presencia de los anticuerpos antimembrana basal circulantes en sangre periférica o en el contenido de la ampolla. También existen, por último, varias técnicas para determinar la especificidad antigénica de los autoanticuerpos, como el inmunoblot, que el inmunoblot nos va a permitir observar la presencia de anticuerpos contra las proteínas 180 y 230, que son pues el BP180 y el BP230. O la presencia de un anticuerpo contra la porción NC16A que está en el BP180, pero esas técnicas son ya pues súper específicas, especializados y laboratorios que se dedican a la investigación o pues que son ya muy especializados. Entonces en la actualidad lo que se utiliza son la técnica de ELISA, que consiste en detectar anticuerpos circulantes contra los dos antígenos, el BP180 y el BP230. Bueno, ahora les vamos a hablar de qué se ha propuesto como tratamiento para estos pacientes. Entonces, primero vamos a hablar de cuáles son los objetivos del tratamiento. Queremos con el tratamiento disminuir el prurito y la formación de nuevas ampollas, promover la resolución y la curación de las ampollas y erosiones ya existentes y obviamente mejorar la calidad de vida del paciente. En el tratamiento inicial es muy importante el uso de corticoides, pues de esteroides tópicos y orales. Ya lo vamos a hablar más a fondo sobre esto, y de la doxiciclina. Y tendremos una terapia pues ya para que el esteroide pues no sea crónico, porque como sabemos tienen muchos efectos adversos, como el metotrexate, la satioprina y el micofenolato mofetilo, que han sido los que han mostrado mayor efectividad en la resolución pues de la patología de estos pacientes. Se habla de una enfermedad extensa de pemfigoide ampolloso cuando el paciente va presentando más de 10 ampollas nuevas cada día. En estos casos, utilizaremos entonces prednisona oral en dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilo por día, y esta la vamos a dejar 1 a 2 semanas. Después vamos a ir reduciendo gradualmente esta dosis y vamos a dejar al paciente con un tratamiento en los próximos meses para prevenir la aparición de nuevas ampollas. El micofenolato mofetilo lo podemos dar en dosis de 1,5 a 3 gramos al día. El metotrexato de 7,5 a 15 miligramos semanal. Y la satioprina de 0,5 a 2,5 miligramos por kilo día. Es muy importante tener en cuenta que, como sabemos, los pacientes no son pues una receta de cocina, y debemos tener en cuenta que cada paciente es diferente y tenemos que ir viendo cómo va reaccionando el paciente a el tratamiento. Y en caso de que no veamos resolución pues de la sintomatología y de las lesiones en piel, debemos optar pues por utilizar otras alternativas de tratamiento. Queremos, antes pues, de terminar, hablarles como de unas conclusiones que pues Sofía y yo habíamos hablado, y pensamos que la conclusión más importante es que esta es una patología que se debe siempre tener en cuenta o tener en la mente como un diagnóstico diferencial, porque como vimos,
va a tener unas tasas de morbimortalidad muy altas que van a ir aumentando con la edad del paciente, por lo que es muy importante la detección temprana del pemfigoide ampolloso. Y ya eso sería todo. No sé si tienen de pronto alguna pregunta, algún comentario. Intentamos que fuera como lo más concreto y corto posible. Lo hicieron súper bien. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Gracias. Listo. Entonces, si quieren, empecemos, pues, para que Cristi no me haga quedar mal, porque es que después me deja sin de qué hablar. Empecemos a hablar de cosas. Dale, sí. Listo. Bueno, una cosita que nos pasa a todos, y yo todavía sigo metiendo la pata con eso. Los pénfigos, uno habla de ellos, es como pénfigo vulgar o pénfigo foliáceo, pues que uno tiende a decir pénfigo ampolloso, pero no. El ampolloso lo dejamos es para el pénfigoide. Entonces, solamente pues eso a modo como de acotación. Una cosa que es importante como en cuanto a la distinción entre un pénfigo y un pemfigoide son más o menos las edades de presentación, aunque la verdad eso pues nos puede desorientar un poco, no es que necesariamente sea como lo que nos vaya a orientar más, pero sí las características de las ampollas, que si nosotros le ponemos la lógica según lo que nos están explicando Mari y Sophie sobre la ubicación en el que se hace el clivaje, pues tendría sentido yo decir que un paciente que tenga un pénfigo puede que nunca le vaya a ver una ampolla, en cambio un paciente con un pénfigo, con un pemfigoide, pues es factible que se las vea, que se las vea con ese aspecto como mucho más tenso. Y digamos que el hecho de que yo vea una ampolla latente o que la ampolla sea tensa o no, va a depender mucho de ese nivel de clivaje. Entonces, digamos que va a ser una pregunta que siempre va a estar como que de fondo en cualquier ronda pues que se haga de dermatología, y es tener en cuenta dónde se va a hacer ese clivaje para yo decir como, bueno, tengo de dónde sospechar o no. Y justamente de eso es donde se deriva el hecho de que si va a tener un Nikolsky positivo o si no lo va a tener positivo, según ese nivel de anclaje. Otra cosa que pues creo que es algo como para tener en cuenta es que ustedes van a ver que de los motivos de consulta que son frecuentes, no solamente en dermatología, sino en medicina general, es el prurito en el anciano. Y eso es una cosa que saca canas porque puede ser miles de cosas. Y en parte se explica por una senescencia del sistema inmune que se empieza a presentar con un predominio más TH2, pero algo que siempre tienen que tener en cuenta es que uno no le debería de tener miedo a la biopsia en ese paciente. ¿En qué sentido? Algo que ustedes dijeron que es muy, muy importante es que no todo pemfigoide ampolloso se va a manifestar inicialmente como la típica ampolla tensa, sino que tiene esa fase previa, urticarial, o eczematosa. Entonces uno ve unas lesiones ahí, como en tronco, pero no sabe bien qué son. Entonces muchas veces se empiezan a manejar como una dermatitis de contacto o como si fuera una dermatitis seborreica o algo por el estilo, pero siempre tener en el tintero que esa fase preampollosa del pemfigoide siempre va a llegar a ser una posibilidad. Entonces, ténganla en cuenta cuando se encuentren esos pacientes con prurito, pues sí que ya son muy mayores, porque pues va a ser una posibilidad siempre diagnóstica. Y otra cosita que también van a ver que, pues dependiendo de dónde lo lean, pues como las dosis o los rangos van a estar variables. Y es que usualmente, pues cuando uno lee las dosis de esteroide en los libros y en las guías, usualmente son muy generosos en cuanto a cuánto dan de esteroide. Pero a grandes rasgos, digamos que las dosis tope que verdaderamente llegan a ser útiles, o si ustedes van a utilizar dosis altas de esteroides, van de 15 miligramos más o menos hasta 30, 40 miligramos. Más allá de eso, así a uno en la guía le digan, dele 1 a 1.5 incluso miligramos por kilo de prednisona. La verdad es que por encima de los 30 a 40 miligramos, yo ya estoy promoviendo más. Son los efectos adversos que puede llegar a generar, más allá que el verdadero efecto terapéutico. Entonces, es verdad por completo lo que ustedes dijeron, es muy cierto. Sale en las guías como si fuera 1 miligramo por kilo, pero quédense con la idea de que más allá de 40 no es necesario. Listo, ahí escurrí la poca información que contenía yo.
Adelante, Cristi. Sí, claro, poca, no, PJ dijo cosas súper importantes. Yo pues quería como simplemente decir que acá el diagnóstico no es el reto, porque de verdad es como muy claro, o sea, es un paciente viejito con unas placas urticariales y unas ampollas enormes, unas con contenido claro, otras hemático. Entonces eso no es como tanto el problema, ¿cierto? El diagnóstico. Em, lo que ustedes decían, estos pacientes están enfermos y también se ha visto que tienen más riesgo de enfermedades como Parkinson o demencia porque esos antígenos del pempigoid del 230, del 180 también están en el sistema nervioso central. Lo que dijo Simona aquí en el chat es súper importante. Los inhibidores de la EPP4 son, o sea, casi que uno le pregunta a esos pacientes, ¿tú qué medicamentos estás tomando? Y todos, vildagliptina, linagliptina, o sea, es un medicamento súper asociado. Entonces es mucho en pacientes diabéticos. Entonces, cuando uno les descompensa la glicemia, entonces primero no usar dosis muy altas como dijo PJ. Y la otra cosa es que la doxiciclina ha mostrado que no es inferior a los esteroides. Entonces uno podría empezar, si no están muy comprometidos, con doxiciclina, porque la fisiopatología, miren que es muy mediada por los neutrófilos, y también los esteroides de alta potencia son súper efectivos. Uno a veces como que los subestima y dice, no, algo tópico que le va a hacer a estas ampollas, pero si se usa de manera juiciosa y regular, le sirve mucho. Ah, bueno, otra cosa que les iba a decir, lo del test de la N y de la U es la hendidura salina, no se hace siempre y funciona es porque como uno ve la membrana basal y los antígenos del péntico están en la parte de arriba, están justo pegaditos a la pues como al estrato basal, entonces se ve como una N, muy distinto a la epidermolisis ampollosa que después veremos que se pegas en el piso porque los anticuerpos y el daño están en el colágeno, están abajo. Y bueno, y lo último que les iba a decir es que estos pacientes siempre terminan con un tratamiento súper largo, o sea, el desmonte de los esteroides es 6 meses, 9 meses, entonces no se apuren como a quitarlo rápido, sino que lo van desmontando de a poquitos. Y Sophie y Mari también que tengan muy presente que uno siempre que va a hacer el diagnóstico de esta enfermedad necesita la inmunofluorescencia, por más claro que sea. Entonces uno toma 2 biopsias de la ampolla para ver que tenga los neófilos, que sea subepidérmica, y la inmunofluorescencia para ver pues la inmunofluorescencia se toma no de la ampolla, sino a 1 centímetro perilesional para ver el patrón lineal. Simón está levantando la mano. Sí, hola. Respecto a los esteroides, yo tenía una pregunta. Cuando uno alcanza como esas dosis de 30 miligramos Ujú. día y aún así el paciente tiene nuevas ampollas, ¿eso ya es como indicación de comenzarle la satioprina o podría como aumentar un poquito más los esteroides? Pues mira, la verdad, o sea, tú ahí vas viendo, pero yo lo que he visto en la experiencia es que es mejor añadirle otro medicamento, porque ya dosis más altas no le hacen más daño. Y yo te recomiendo esperar, pues lo que dicen las guías, no yo. 2 semanas es como el tiempo para ver si están mejorando. Si en 2 semanas más del 80% de las lesiones están curando y hay menos de 3 ampollas nuevas, tú puedes decir, bueno, el paciente no está perfecto, pero sí está mejorando. O sea, uno no espera que esté perfecto así con la piel intacta, no, sino que más del 80% estén curadas. Y sí, es mejor agregar un ahorrador de esteroides, una satioprina o un mofetilmicofenolato, pero es más fácil la satioprina o el metotrexate. Exacto. Piénsalo como si fuera, como si estuvieras manejando un paciente hipertenso. Más o menos lo mismo. O sea, tú hasta cierta dosis de hidroclorotiazida digamos que la satioprina, no sé, pues literal esto vuelve y juega, esto es solamente experiencia de 8 meses, pero la satioprina es como quedadita. O sea, ella sirve más como ahorradora más que como un coadyuvante. Sí. En cambio, uno ve que, por ejemplo, un micofenolato, pues sí tiene un empujoncito adicional.
Entonces también depende según lo que tú quieres hacer. Si lo que tú quieres hacer es más que todo ahorrar, bueno, azatioprina es una buena opción. Pero si lo que tú quieres hacer es ese paciente que tú dices que está difícil, que está quedado, que no se mueve, a ese paciente, entonces ya de pronto un micofenolato podría llegar a ser una opción un poquito más factible. Y yo una vez leí una cosa muy interesante y es que miren que cuando vean en el pénfigo vulgar, las dosis de los esteroides son más altas que en el pénfigoide. No solo porque los pacientes sean más jóvenes y uno le dé menos miedo, sino porque la fisiopatología del pénfigo vulgar es más mediada por anticuerpos y para uno bloquear la producción de anticuerpos por los linfocitos necesita dosis de esteroides más altas. Mientras que acá, si bien es por anticuerpos, también es muy celular. Entonces, más allá de una dosis, uno no ve tanto el beneficio. Pero súper. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo tengo una duda. No sé si las niñas lo dijeron, pero ¿uno hasta cuánto tiempo le da la fase urticarial como para pensar en otros diagnósticos? Pues yo con exactitud no sé, pero puede durar hasta un año. Es como lo que he visto. Uy, demasiado. Sí. Ay, ¿Tú, Pide, qué dices? Que Total, mira pues que o no. sea, es que es eso. Y muchas veces antes incluso, o sea, nos pasó en la clínica en noviembre con pues justamente les traje el ejemplo del paciente, pues del anciano con prurito, porque era un paciente del doctor Jorge Gutiérrez, que es muy juicioso. Y lo mismo, él nos llegó y cuando nos llegó ya estaba empezando a hacer lesiones urticariformes, pero incluso previo a eso, él tenía un prurito sin lesiones. O sea, era un prurito y un prurito y un prurito que nada, y ya por fin empezó a hacer las lesiones urticariales y ahí fue como cuando, incluso desde que el paciente tenía el prurito muy refractario, el doctor Jorge ya decía, este paciente creo que me va a hacer un pemfigoide, pero todavía no tengo de dónde pegarme. Empezó a hacer las lesiones y fue, listo, perfecto, ya está urticarial, de pronto de aquí me puedo pegar. Entonces, digamos eso, no es que haya un plazo específico